Buenos días a todos y todas. Les hacemos llegar el saludo del MINEU y de la Dirección de Gestión Escolar. Asimismo, agradecemos su participación. El día de hoy desarrollaremos las orientaciones generales para el primer bloque de inicio de las semanas de gestión del año escolar 2023. Iniciaremos con la ponencia del especialista de la DIGE, Lispa Carcaja, para luego tener una pausa y continuar con la atención de las consultas que ustedes formulen. Para ello, contarán con el chat de esta plataforma para incorporar sus preguntas, indicando la región, el nombre y la consulta que desean realizar. Esto es muy importante para poder realizar el registro de esas consultas. No olvidar la región, el nombre y la consulta que desean realizar. Les recuerdo que también deben llenar su asistencia. El enlace ya se encuentra en el chat de esta plataforma para que puedan ingresar sus datos y registrar su asistencia. Y también mencionarles que al finalizar la exposición contarán con el enlace para llenar la encuesta de satisfacción. Una vez que llenen la encuesta de satisfacción, podrán acceder a la presentación al PPT de la exposición del día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar el pase a Liz para que pueda iniciar con la ponencia. Muy buenos días con todas y todos. Realmente es un gusto nuevamente compartir esta jornada de trabajo, iniciando nuestras actividades desde la Dirección de Gestión Escolar para este presente año. Vamos a dar inicio, vamos a ver la presentación esta mañana con la que vamos a trabajar. Sigo mencionando, vamos a dar las pautas para que este primer bloque de inicio de las semanas de gestión sean llevadas de manera pertinente en las instituciones educativas de su jurisdicción. Una de las primeras cosas que queremos compartir con ustedes es cómo hemos organizado desde la Dirección de Gestión Escolar brindar la asistencia técnica a ustedes, estimados especialistas de DRE y UGEL, que esta mañana nos acompañan. Tenemos 3 bloques este año, a diferencia del 2022 que fueron 5. Están ubicadas para ustedes en color amarillo, porque es lo que estamos refiriendo en este momento a la asistencia técnica que se brinda desde la Dirección de Gestión Escolar hacia ustedes, que comienza hoy y termina el viernes 17, el primer bloque. El segundo bloque comienza el 19 de junio y termina el 30 de ese mes. Y finalmente, el tercer bloque de asistencias de estas asistencias técnicas comienza el 13 y termina el 24 de noviembre. Y como ustedes se darán cuenta, las fechas que están coloreadas en color verde son aquellas donde se ejecutan estas semanas de gestión en las instituciones educativas. La diferencia entre la asistencia técnica que nosotros brindamos y el tiempo en el que las fechas de semanas de gestión se desarrollan en la institución educativa hay un promedio de 2 semanas, ¿no? En algunos casos, en otros un poquito más de 2 semanas, con la finalidad de que ustedes puedan brindar la asistencia técnica, hacer ese efecto multiplicador para llegar a las instituciones educativas de su jurisdicción y en el peor de los casos, ¿no? Si no se pudiera dar alguna de estas estrategias, podrían ustedes, ¿no?, realizar el monitoreo inopinado a las instituciones educativas que se les asignen, dependiendo de la organización del otro. Entonces, este es un panorama de cómo se va a organizar las semanas de asistencia técnica desde la DIGE hacia ustedes. Y otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es este calendario escolar que está dentro de un marco normativo, ¿no?, donde están las orientaciones para el inicio de este año 2023, y de esta propuesta, ¿no?, que es la que en ese momento comparto con ustedes. En el ideal debería ocurrir que el primer bloque de semanas de gestión esté ocurriendo del 1 al 10. Va a depender aquí de la situación en que se encuentre la región, ¿no?, si hay alguna decisión distinta a ella. Es una cuestión ya de comunicación desde de la dirección regional hasta el ministerio. En el ideal pensamos que todos debemos de comenzar por estas fechas. Luego tenemos el primer bloque de semanas lectivas,
que son de 9 semanas, un segundo bloque de semanas lectivas, que son 10 semanas, para luego tener el bloque de semanas de gestión para nosotros el segundo, que comienza del 24 de julio al 4 de agosto. Igualmente prosiguen el tercer y cuarto bloque de semanas de gestión, y luego tenemos el tercer bloque de semanas de gestión, que es cortito, de una semana, pero que en realidad es de 4 días, porque es del 26 al 29. Entonces, esta es la organización, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta con fines de asistencia técnica, de monitoreo, para lo que también la UGEL tiene que tomar en cuenta, ¿no?, cómo están distribuidas tanto los bloques de semanas de gestión como el de semanas lectivas. Para el desarrollo de las semanas de gestión, una de las primeras cosas que decimos, y ahí lo hemos subrayado, se desarrollan de forma presencial. Y lo colocamos así porque el año pasado hemos tenido, pues ha sido un primer año de implementación de la norma, hemos tenido muchas dificultades, demasiadas consultas, digamos, ¿no?, porque querían algo muy específico. La sorpresa fue, pues, que ustedes, ¿no?, los especialistas, son los que hacían la mayor cantidad de consultas al ministerio. Y era, se puede hacer mixto, se puede hacer presencial, se puede hacer a distancia. Y rebasó, ¿no?, el tema de consultas el año pasado, en el mes de julio, cuando usted tiene las vacaciones intermedias de los estudiantes, y correspondía el tercer bloque de semanas de gestión para el 2022. También surgieron algunos cuestionamientos, ¿no?, y pedidos de los propios directores regionales, ¿no?, porque el año pasado se ha hecho varias reuniones con ellos, eh, y mencionaban, ¿no?, que los especialistas de las UGELs y las propias UGELs comunicaron a la AFDRE que las instituciones educativas realmente no estaban desarrollando las actividades o acciones que estaban programadas para estas fechas. A pedido de ellos, no nuestro, es que se reestructure estas semanas de gestión, como ustedes verán, para el presente año. Eso también tiene que quedar claro. Podría modificarse para los años siguientes. Eso va a depender mucho de lo que ocurra, ¿no? Y también escuchar a las regiones y a las mujeres. Entonces, de ahí, de ahí que un primer mensaje para ustedes, y confiando en que ustedes también, cuando trabajen con los equipos directivos, hay alguna manera de comunicarlo con ellos, es que estas semanas de gestión se trabajan de forma presencial. ¿Cuándo hay una excepción? Porque hay una excepción. La excepción solamente va a recaer en aquellas instituciones públicas o programas educativos, ¿no?, que soliciten, ¿no?, de manera excepcional y bajo la supervisión de ustedes y previa autorización, ¿no?, el no hacerlo de forma presencial. Pero para ello nos hemos puesto 3 criterios, y por lo menos uno o más de los siguientes criterios se deberían de cumplir. Una de las primeras cosas dice que sea institución educativa unidocente integrado al programa. De hecho, aquí estamos definitivamente descartando a todas las polidocentes completas. Pero también dice que debe estar en una zona rural o de difícil acceso. Luego dice que muestren evidencia de trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje compuestas con instituciones educativas con las que comparten características, pero que no tienen vínculo de cercanía territorial, o sea, que están alejados, pero sin embargo, ¿no?, conociendo las zonas en las cuales, por ejemplo, hay mucha ruralidad, evidentemente un colegio no está tan cercano a otro, a veces hay una diferencia de 1 hora, hora y media, 2 horas, pero sin embargo, ¿no?, se puede realizar el trabajo colaborativo, entre comillas, por la cercanía, ¿no?, sabiendo que hay estas distancias. Y eso corresponde nuevamente a los colegios unidocentes integrados, programas educativos de zonas rurales y de difícil acceso. Y finalmente, que muestren evidencia de no contar con condiciones suficientes para el trabajo colegiado en la institución, porque tienen problemas de conectividad, accesibilidad o los recursos disponibles. Entonces, miren, todo esto es la excepción. Si no hay estos criterios, no podría darse esa autorización. Entonces, eso va a depender muchísimo, ¿no?, en la responsabilidad que ustedes asuman frente al pedido. Pero definitivamente las instituciones educativas, polidocentes, completas, urbanas, que no cumplen ninguno de estos criterios, que evidentemente ya de hecho están descartadas, tienen que realizar las semanas de gestión de forma presencial. Y no es que todos los colegios también, por favor, no confundan,
que todos los colegios unidocentes multidisciplinarios de programas vayan a pedir la excepción, sino dice de manera excepcional a algunos, pero tampoco es a todos. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Para la planificación de las semanas de gestión, viendo justamente este trabajo de campo que se ha realizado, no solamente le escuchamos a los directivos, a las autoridades de las regiones, sino nosotros también como Dirección de Gestión Escolar intervinimos, ¿no? En una estrategia que se trabajó desde mayo del año pasado para trabajar con algunas regiones, UGELes que se focalizaron a instituciones educativas. A pesar del acompañamiento, ¿no? Los resultados mejoraron, no en un inicio, sino casi, pues, ¿no? En un acompañamiento permanente que duró hasta el mes de diciembre. Y a pesar que la norma menciona que el director en las semanas de gestión debe planificar cada actividad, en realidad se quedó muchas veces en el papel, pero cuando se les fue a monitorear, ¿no? A visitar, no se cumplían esas actividades planificadas. Por ello, este año, las instituciones educativas van a elaborar una hoja de ruta que más adelante lo voy a explicar, ¿no? Y en esa hoja de ruta tiene que estar la programación de actividades diarias de cada semana de gestión prevista para este año escolar, y luego las necesidades formativas en materia de gestión escolar, y sí corresponde, ¿no? Una solicitud excepcional para desarrollar las semanas de gestión sin asistir a la institución educativa. ¿Quiénes podrían hacerlo de manera excepcional? Las instituciones unidocentes, multigrado o programas. Luego también dice que esta hoja de ruta se remite al UGEL antes del inicio del primer bloque de semanas de gestión. Lo decimos así porque estamos en este momento, ¿no? Del primer bloque. Si fuera para el segundo bloque, tendría que ser una semana antes del segundo bloque. Si estuviéramos en el tercer bloque, sería una semana antes del tercer bloque. En este caso, las orientaciones son para este primer bloque. Y esta hoja de ruta que lo elabora el director con su equipo directivo debe ser compartida de manera pública con la comunidad educativa, lo que quiere decir que todos en la institución educativa deberían de conocer qué es lo que se va a desarrollar como actividad diaria y cuáles van a ser esos productos. De tal manera que hablamos de forma transparente y que esta hoja de ruta realmente se convierte en un instrumento luego para ustedes, estimados especialistas de la UGEL, que les va a servir para realizar el monitoreo en la institución educativa que más adelante vamos a explicar. Aquí hay algunas responsabilidades, ¿no? Desde el rol de la dirección regional y la unidad de gestión educativa local. Aquí también seguramente van a surgir algunas preguntas, no tenemos presupuestos, se nos tiene que asignar un presupuesto especial para estas acciones, pero lo que le pedimos a ustedes, estimados, haciendo ya un preámbulo a esta lámina y lo que se pide dentro de ella es con los recursos que se cuenten. Y aquí un poco vamos a ir hablando poco a poco de cómo podríamos apoyarnos para brindar sobre todo el monitoreo y el seguimiento, ¿no? Desde el rol de la ADRE le corresponde pues hacer el monitoreo y seguimiento a estas actividades, ¿no? Que realiza la UGEL. Y en coordinación con el Minedo se brinda la asistencia técnica a las mujeres, lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, ¿no? O alguna otra que a solicitud de la dirección regional o a solicitud de un OGEL, ¿no? Por intermedio de la DRE, soliciten temas de gestión a nuestra dirección. Puede determinar fechas distintas a las del Minedo, este calendario escolar del 2023 podría, ¿no? En la distribución de los bloques tanto de gestión o de semanas lectivas, se puede hacer, pero siempre y cuando sea previa coordinación del Minedo, y ustedes saben para qué ello ocurre, es porque ha ocurrido una catástrofe, no sé, algún tema que afecte realmente a un grupo determinado de instituciones educativas o de toda la región, ¿no? Por el tema, por ejemplo, de lluvias, desbordes, un sismo, ¿no? Algo que impida de que no comencemos de manera eh, que al igual que todo el país, ¿no? Y esas excepciones también se tramitan desde la dirección de regionales en coordinación al Ministerio de Educación. O sea, no es algo que se tome una decisión interna, ¿no? De la UGEL a las instituciones educativas, no va. La ruta es institución, UGEL, DRE, autorización del Minedo. Y también planificaciones articuladas con las instituciones locales, públicas o privadas para implementar las estrategias que promuevan el bienestar en los y las estudiantes. Definitivamente nuestros estudiantes
y en general, creo toda la humanidad hemos pasado por esta etapa de la pandemia que todavía no está cerrada, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todavía no nos han dicho, ¿no? Concluyó, cerramos este ciclo, todavía no estamos en eso, y evidentemente debido a una serie de afectaciones que desde el propio Ministerio de Educación se ha ido trabajando desde el año pasado, el soporte socioemocional está a cargo de la Dirección de Educación Básica Regular, con el trabajo de tutoría, con la organización que tenemos dentro del Ministerio de Educación, que es el Convivencia, ¿no? A través de CICB y los especialistas de convivencia que hay en todas las mujeres del país. Pero igual nosotros, ¿no? Tomamos y hacemos referencia a que estas estrategias, cómo se deben de trabajar, ¿no? Y evidentemente buscamos los aliados, tanto de instituciones públicas o privadas. En la unidad de gestión educativa local, la UGEL, ¿no? Una responsabilidad de ellos es brindar la asistencia técnica y capacitaciones a las instituciones educativas en estos temas de gestión. Y eso está normado desde el año pasado. No estamos pidiendo nada que no sea distinto. Justamente cuando nos reunimos, como en esta mañana de trabajo, es justamente para darle las indicaciones a ustedes, las precisiones, responder a las inquietudes que ustedes tienen para que luego esto sirva como un sustento para que ustedes a su vez hagan ese efecto multiplicador, buscando algunas estrategias dentro de las posibilidades que ustedes dispongan, ¿no? Para trabajar con los equipos directivos de las instituciones educativas. También realizar el seguimiento y monitoreo de la participación de estudiantes y familias en los procesos pedagógicos y en la elaboración de instrumentos de gestión tan vital porque no, este tipo de trabajo, ¿no? Sobre todo en la elaboración de instrumentos de gestión, el tema de el plan curricular y el tema de la evaluación permanente, ¿no? Que se hace en la institución educativa no puede ser de espaldas a la familia. La familia tiene que enterarse, involucrarse, justamente ahí viene el sentido de la responsabilidad, ¿no? Pero si ignoramos, ¿no? Si yo fuera la madre de familia, ignoro cómo se dan estos procesos, cómo se arman los documentos, ¿no? Estos instrumentos de gestión, cómo evalúan a mi hijo. Entonces siento de que ahí hay un divorcio, en una pared que separa a la familia de la institución, cuando es al revés, ¿no? Es la escuela, la institución educativa que abre sus puertas para invitar a las familias a que se involucren. Y entonces eso que todavía falta como estrategia planificar dentro de las instituciones educativas o que si ya lo hacen, ¿no? Sea más permanente, corresponde a la UGEL realizar este seguimiento y monitoreo. Asimismo, las UGELes reciben las hojas de ruta de las instituciones educativas, ya lo he mencionado, más adelante vamos a ver cuál es esa hoja de ruta, cómo está compuesta, para que eso sea un elemento, ¿no? Para realizar el monitoreo. Entonces, soy especialista de la UGEL, me han asignado 15 instituciones educativas, de esas 15 instituciones educativas yo cojo la hoja de ruta y eso es mi primer instrumento para cuando yo vaya a la institución educativa a ver si en el día 3 de marzo en realidad tienen 3 actividades y se está ejecutando, ¿no? Y ver que el día 1 y 2 de marzo tenían actividades y ya hay evidencias de que esto se ha desarrollado. Entonces, es una oportunidad esta hoja de ruta, ¿no? Porque hace que se convierta en un documento de responsabilidad cuando el director de la institución educativa lo remite al objeto. También sistematiza los temas de capacitación solicitados por la institución educativa y los programas, ¿no? En actividades para atender a las necesidades, ¿no? De fortalecer las capacidades de los docentes. Ahora, las instituciones educativas tienen que en su hoja de ruta ir colocando 1 o 2 temas que le gustaría que la UGEL, ¿no? los apoye en estas acciones formativas. También es responsabilidad de la UGEL brindar retroalimentación en temas de gestión escolar a las instituciones educativas. Quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros, en coordinación con la Dirección de Educación Básica Regular, ellos están realizando en este momento su segunda semana de la asistencia técnica articulada, ha trabajado con varias direcciones, incluida la nuestra. Nosotros también hemos brindado una asistencia técnica y en ella una de las primeras cosas que le hemos brindado pues es un maletín de herramientas y recursos con los cuales cuenta nuestra dirección y con la finalidad de que justamente, seguro algunos de los que nos están acompañando también han participado en ella,
sirva para luego hacer ese efecto multiplicador o puedan compartir con los directores y equipos directivos de las instituciones educativas. Entonces, el tema de gestión escolar tenemos varios recursos. En este momento no es el tema de esta asistencia técnica, pero sí era bueno mencionar. Asimismo, también planifica acciones articuladas con las instituciones locales de protección, las instituciones aliadas públicas y privadas, para implementar estrategias que promuevan el bienestar en los y las estudiantes. Definitivamente tenemos, ¿no?, que tener estos aliados para justamente implementar. Tengo necesidades de formación, tengo necesidades de fortalecer capacidades en los docentes, pero también tengo que, como UGEL, como especialista de UGEL, prever algunas estrategias que promuevan el bienestar de los estudiantes con algunas acciones o actividades, ¿no?, que nos van a ayudar de forma preventiva, sobre todo estas acciones, en bienestar de ellos. Entonces, esto es un poco en forma resumida las responsabilidades tanto de la DRE como de la UGEL. Y aquí también tenemos las responsabilidades en relación a las semanas de gestión para las instituciones o programas educativos. Una de las primeras cosas que se le pide es que tenga disponible la información sobre las acciones de semanas de gestión, que deben enviar la hoja de ruta a la UGEL, ¿no?, que desarrollen el trabajo colegiado según el análisis del reporte del progreso de las y los estudiantes. En este primer bloque, ¿qué van a analizar? Los resultados de progreso del 2022. Más aún, aquí quiero un poco reflexionar sobre lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Algunas entidades como UNICEF, el Banco Mundial, entre otros, han ido haciendo estudios en 2022 sobre cómo están los resultados, ¿no?, en estas pruebas exploratorias, pruebas focalizadas que se han hecho en diferentes momentos en las diferentes regiones del país. Y una de las conclusiones que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que justamente nos tiene que a todos, ¿no?, ponernos a reflexionar y ver, es que los estudiantes, según estos estudios, están en un nivel de desempeño de hace 10 años. O sea, estamos hablando del año 2012, cuando estábamos iniciando, pues, ¿no?, estas evaluaciones censales, recién en segundo, tercer año, cuando hablábamos de rutas de aprendizaje, cuando estábamos comenzando a trabajar en este currículo que está vigente. Entonces, nuestra gran interrogante es, ¿qué ha sucedido, ¿no?, con los estudiantes, con esta formación, estas actividades que se han desarrollado con el estudiante para, ¿no?, ir desarrollando sus competencias, sus capacidades a lo largo de los años? Porque no se ha sostenido en el tiempo. Y en el peor de los casos, debido a las circunstancias de recibir la educación no presencial, porque no ha podido soportar quizás quedarse en ese nivel donde hubo presencialidad, perdón, el trabajo presencial hasta el año 2019, porque se ha retrocedido 10 años, ¿no?, en el tema de resultados. Entonces es muy importante que ese mensaje llegue, porque evidentemente como Ministerio de Educación probablemente, ¿no?, la unidad de medición de calidad nos va a dar los resultados de repente de estas evaluaciones muestrales que se han realizado el año pasado para el mes de marzo, que probablemente salen los primeros resultados, y esto ya se convierte en un resultado propio del Ministerio de Educación. Pero no esperemos hasta ahí. Siempre hay que estar atento a lo que otras entidades también han ido trabajando en este sector y están dando a conocer, porque eso tiene que ser un motivo de reflexión. Y entonces ese es el otro mensaje que hay que ir llevando también a los directores. ¿Qué podemos hacer? Estamos iniciando un nuevo año. Entonces es importante que en el trabajo colegiado, ¿no?, se empiece a analizar los resultados de nuestros estudiantes, cómo fueron, ¿no?, quienes están en un bloque de inicio, de proceso, quienes están en un logro destacado, pero también, ¿no?, ver cómo están esos procesos de evaluación. También analizar a qué se debe. O sea, no solamente ver las cuestiones cuantitativas, sino también tenemos que ver los datos
cualitativos. Entonces hay bastante trabajo que hacer en esta responsabilidad que tiene la institución o el programa educativo. Asimismo, implementa las acciones previstas durante las semanas de acción. O sea, no solamente las planifica, sino tiene que implementar cada una de estas actividades como las tiene programadas, ¿no? Siempre a cargo del director con su equipo directivo. Y promueve la capacitación de sus directivos y del personal que labora en la institución educativa. Entonces estamos hablando más allá, ¿no?, de la capacitación solamente para docentes, ¿no? Estamos pidiendo que el director también vuelque su mirada con las otras personas que laboran en la institución educativa y que es personal, no docente. Entonces, muchas veces tenemos muchas dificultades, y eso ya por los propios directores, conversando con ellos, ¿no? El personal de servicio, el personal de mantenimiento, el personal que hasta hace esas funciones de portería, ¿no? Entonces, a veces, con esta capacitación que se da a este personal, mejoran sus desempeños, mejoran las condiciones de servicio, y cuando se mejoran las condiciones del servicio educativo, ¿no? Mejora también, por ende, los resultados de aprendizaje, porque condiciones mínimas en la institución educativa, pues no van por aspectos como, por ejemplo, ¿no? Un aula con una buena ventilación, buena iluminación, con una carpeta adecuada mínimamente, en un espacio limpio, ¿no? Con servicios higiénicos adecuados. Pero eso no lo hace el estudiante, eso no lo hace el docente, sino lo hace el otro personal que es no docente. Pero si estas personas trabajaran, ¿no? Claro, previa fortalecimiento de sus propias capacidades, van a mejorar sus desempeños. Entonces, por eso les digo que no es directamente que van a hacer algo en beneficio del estudiante, sino van a crear condiciones para que el servicio educativo se brinde de manera adecuada. Entonces, de ahí que el mensaje directivo es, sí, atiende a tu personal docente, pero también al otro personal no docente. Y recuerden que tenemos tres comités, perdón, de gestión escolar, y tenemos uno de condiciones operativas, que justamente ahí agrupa este grupo de personas, ¿no? No docentes que laboran en la institución educativa, y que hay que prever capacitación también para ellos. Asimismo, se pide que planifiquen acciones articuladas con las instituciones locales de protección, las instituciones aliadas públicas o privadas, para implementar las estrategias que promueven el bienestar en las y los estudiantes. Como se dan cuenta, el tema de bienestar en los y las estudiantes lo estamos viendo a todos los niveles, como Ministerio de Educación, como Dirección Regional, como UGEL y como institución educativa. ¿Dónde parte la necesidad? En la institución educativa. ¿Cómo sabemos que surge esa necesidad? Por las acciones de tutoría, porque el docente que asume el rol de tutor tiene que hacer un diagnóstico, ¿no? Y con las diferentes características y desempeños del estudiante, porque hay una comunicación con la familia y vamos sacando nuestros perfiles, y luego vamos a ir viendo, ¿no?, cuáles son esos temas que aquejan y que tenemos que solucionar, ¿no?, a través de algunas estrategias que se implementan, y para ello necesitamos siempre, ¿no?, a estas instituciones aliadas, que pueden ser públicas o privadas, y también las instituciones locales y de protección de los menores. Entonces, son las responsabilidades de la institución educativa o programa. Y aquí hay algunas acciones, ¿no?, que podrían realizar ustedes, estimados especialistas, en el marco del desarrollo de las semanas de gestión, ¿no? Por ejemplo, realizar las acciones de monitoreo inopinado, ¿no?, a las instituciones y programas durante las semanas de gestión, tomando como referencia las hojas de ruta que ya les había mencionado y que más adelante lo vamos a ver. Priorizar el monitoreo a estas instituciones que han pedido, ¿no?, de forma excepcional, realizar el trabajo sin asistir a la institución educativa. Vuelvo a insistir, no encaja aquí para las polidocentes completas, y hemos dicho de manera excepcional para las unidocentes, multigrados y programas. También le pedimos que dentro de sus posibilidades, ¿no?, dentro de las posibilidades, evitar actividades que conlleven la participación continua de los directivos. No le estamos diciendo que no lo hagan, sino le pedimos que por favor no tomen todos los días. O sea, no es que convoquemos al director del 1 al 10 de marzo en actividades que promueva la UGEL, y un poco que estamos dejando, ¿no?, sin el líder en la institución educativa, que tiene que ver que se ven implementando las actividades en estas semanas de gestión. Entonces, por eso hacemos esta invocación.
También restringir la solicitud de documentos en estas fechas, ¿no? No empecemos a pedir documentos que de repente lo podríamos pedir antes o después. Buscamos especialmente en aquellas zonas rurales o de baja o nula conectividad tener esas excepciones. Con los colegios que, bueno, tenemos la posibilidad de que por internet, ¿no? Algún sistema que ustedes vean que les puedan hacer los documentos en forma digital, bueno, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. También fortalecer el desarrollo de las semanas de gestión, evitando la asistencia obligatoria del personal directivo docente a cursos similares, presentes o a distancia. No les decimos que no lo hagan, vuelvo a insistir, solo pedimos de que no tomen todos los días. Confiamos en el criterio que tengan ustedes y de cómo se organizan, ¿no? Y finalmente, identificar, pues justamente en estas acciones de monitoreo inopinado, podrían encontrar ustedes instituciones educativas que no estén elaborando, ¿no? Y eso ya definitivamente corresponde pues a otra área, ¿no? Cumpliendo la norma vigente en la cual están incluidos los docentes para los descuentos correspondientes, cosa que no corresponde a esta dirección de gestión escolar, pero que sí es importante porque ha sucedido y nos han consultado, ¿no? Entonces sabemos que la jornada del docente es por 30 horas semanales, que su jornada de sus meses de vacaciones es enero y febrero, y marzo presta sus servicios, ¿no? Como sin estudiantes, pero está prestando sus servicios. Y evidentemente tiene que ser presencial. No hay una cosa distinta dicha desde el Ministerio de Educación. Esto es, pues, la hoja de ruta. Aquí quiero mencionarles algo. Nosotros, como Dirección de Gestión Escolar, estamos trabajando en un marco normativo relacionado al desarrollo de las semanas de gestión para el año escolar 2023. No me estoy justificando, sino estoy dando las razones por las cuales todavía este documento normativo no ha salido. Nosotros pensábamos que en el mes de diciembre, dicho todo ese proceso lo hemos iniciado el año pasado, ya debería estar publicado. Lamentablemente la coyuntura política nos afecta a todos y a diferentes niveles, ¿no? Ha habido cambios, ¿no? De los directivos, hasta del propio líder del Ministerio de Educación, ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Estos cambios han generado los retrasos. Cuando tenemos nuevos directivos, nuevas autoridades, como que todo lo avanzado un poco se retrocede y comenzamos nuevamente de paso uno hasta llegar. Y estos procesos de validación, ¿no? Hasta contar con las firmas de todos los directores y que llegue hasta el ministro, toman su tiempo. Estamos haciendo ese proceso lo más rápido posible para que salga el documento normativo, de tal manera que todo lo que he ido mencionando está dentro de ese marco normativo, que no le puedo poner nombre, un número de referencia, porque todavía está en un proceso, ¿no? De, que va a salir publicado más adelante. Esperemos que lo más pronto posible. Y dentro de eso, lo que le da a esta hoja de ruta justamente ese respaldo normativo es ese documento que está por salir. Pero nosotros no podemos esperar, porque sabemos que ustedes también cumplen un rol y estamos en febrero y queremos que tengan el recurso a la mano. Entonces, eso es un anexo de este documento. Esta es la hoja de ruta. Se la estamos pasando en Word como un documento después de esta presentación que estamos haciendo para que ustedes lo tengan y luego puedan hacer, como les digo, la comunicación con los directores, ¿no? Buscando ustedes los medios más pertinentes. Tienen su primera parte los datos generales, los datos del director de la institución educativa, y lo que nos interesa son las actividades por cada bloque de semanas de gestión. Colocamos aquí, ¿no? Bloque 1, fecha 1 de marzo. Para nosotros el 1 de marzo es el día 1, ¿no? También, entre las preguntas, un poco me adelanto, han dicho los profesores, febrero tiene 28 días, a nosotros nos corresponde por ley 60 días, vamos a comenzar el 3. Eso ya no es una decisión nuestra como dirección de gestión escolar, por eso le digo, hay marcos normativos que hay que respetar. Entonces, si el colegio comienza el 2 de marzo, será el día 1 para la semana de gestión. Entonces, como ustedes se dan cuenta, he puesto ahí 4. Pueden ir más filas y columnas. Dependerá, ¿no? De las necesidades de la institución educativa y cómo quiera ir colocando, sobre todo, ¿no? Las filas.
porque no es que en el día uno se hace una o dos actividades, podrían hacer dos, tres, cuatro, pero nosotros de manera referencial nada más lo estamos dejando así, para que coloquen la actividad, quiénes son los responsables y lo más importante, cuál es el producto logro, ¿no? Y también todas las instituciones educativas polidocentes completas debería ser presencial. Si de manera excepcional tenemos alguna institución unidocente, multigrado, programa que lo va a hacer remoto mixto, tendría que figurar ahí, ¿no? Entonces, pero todas las actividades son presenciales. Solamente es la manera excepcional. Y justamente para esa excepcionalidad, el director de la institución educativa manda su solicitud, pero que tiene que cumplir, dijimos, uno de estos tres criterios. Y claro, luego viene, no se da por aceptado el solo hecho de que la hoja de ruta llega a la UGEL, sino que la UGEL tiene que responder, ¿no?, con esta aceptación. Si no, no podemos, el director no puede asumir que el solo hecho de hacer llegar la hoja de ruta pidiendo esta solicitud de trabajo remoto mixto, ya se da por aceptado su pedido. En eso también hay que tener mucho cuidado. Y tiene que adjuntar evidencias, ¿ya? Luego también tenemos otra parte donde hablamos de la recuperación de actividades no realizadas en caso de feriado recuperable, porque podría ocurrir. Nuestras regiones del país son diversas. Se podría ocurrir, ¿no?, que en adelante, porque esta hoja de ruta nos puede servir para el segundo bloque y tercer bloque, podría ocurrir que hay un feriado, ¿no?, y que luego lo van a recuperar, habría que eso también dar a conocer, ¿no?, en esta parte de recuperación de actividades. Y que esta fecha de recuperación dentro de lo posible podría ser 4 semanas posteriores a la fecha del feriado como máximo. Y la forma de recuperación puede ser el trabajo colegiado, la atención a la familia, el desarrollo de acciones de refuerzo escolar. Todavía lo estamos poniendo, ¿no? ¿Qué cosas podrían implicar ello? Y finalmente, lo que les mencionaba, las necesidades de capacitación o acompañamiento en temas de gestión escolar que requiera la institución educativa. Y entonces la institución educativa, hemos puesto tres, ¿no? La institución educativa podría mandar uno, dos, tres, o quizás más, no lo sabemos, porque no es mandar una lista de 20 pedidos, sino de lo que realmente también ustedes como mujer van a poder responder. Y aquí un poco la reflexión va, estimados especialistas, ya en el rol de ustedes, de especialistas, de responsables de lo que es temas de gestión escolar en su UGEL, es sistematizar la información, ¿no? A ver, yo especialista tengo 15 instituciones educativas, tengo las 15 hojas de rutas, miro este bloque 6 que me habla de la relación de necesidad y sistematizo, ¿no? ¿Cuántas quieren estrategias de matemática, de comunicación, habilidades socioemocionales, habilidades blandas, mencionando algunas que podrían pedir la institución educativa? Una vez que yo sistematizo cuántas, ¿no? De mis 15, 5 quieren, 2, 3, 2 y suman mis 15 instituciones con sus temáticas y sus pedidos. Mis otros colegas van a hacer lo mismo. Luego sistematizamos la información de toda la UGEL, ¿no? De todas las hojas de rutas de las instituciones educativas. Para luego hacer pues como un ranking, ¿no? ¿Dónde están los mayores pedidos? ¿Por qué, estimados? Porque es la única manera de hacer una atención diferenciada. Así como tanto hablamos del estudiante. Al estudiante hay que atenderlo de acuerdo a las necesidades educativas, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Decimos porque es una atención diferenciada, vamos a responder a una necesidad y por consecuencia vamos a tener un logro, un mejor desempeño. Ahora pasando la figura es de este ejemplo al docente, es igual. Entonces, como mujer no podemos hacer esos famosos talleres que se han venido haciendo de manera homogénea. Taller para estrategias en el área de comunicación para todos los docentes, ¿no?, del tercer ciclo. Y de repente hay algunos de estos convocados, son excelentes maestros, ¿no?, con estos temas y no necesitan ese taller, de repente necesitan otro. Entonces va un poco por ahí, ir focalizando, ir tomando en cuenta qué es lo que realmente necesitan las escuelas y que no sea al revés, al criterio de que la UGEL considere que es necesario y lo brinda de forma homogénea a todos por igual.
Entonces, un poco también por ahí, de repente es el cambio de ir viendo cómo brindamos, ¿no? Estos talleres, capacitaciones, que podrían desarrollar ustedes en beneficio, sobre todo del personal docente de las instituciones educativas. Entonces, esta es la hoja de ruta que les digo, forma parte de un anexo, de un documento normativo que está muy pronto a publicarse. Y ahora, ¿qué acciones tomar desde la UGEL, ¿no? Aquí un poco hemos visto desde cómo se desarrolla las semanas de gestión en la institución educativa, hemos visto algunas responsabilidades tanto de la UGEL, ADREN, qué es lo que debe remitir el director de la institución educativa a la UGEL, pero también ustedes, ¿no? Yo estaba hablando de cómo podrían organizarse. Aquí también hay un documento de trabajo muy sencillo, que es un cronograma de visitas de acompañamiento y monitoreo de las semanas de gestión para el año escolar 2023. Tenemos una columna con los nombres de especialistas, un cronograma de visita, ¿no? Con instituciones educativas a su cargo, fecha de visita probable para el primer, segundo y tercer bloque. No es que sea obligatorio que un especialista visite las 3 instituciones educativas a cargo. Podría ser, ese es el ideal, ¿no? Pero siempre a mí me dicen, no hables solo del ideal, porque a veces parece irreal. Eso va a depender de la organización que tenga la UGEL con ustedes. ¿Cómo se quieren organizar? ¿Realmente tienen esas posibilidades? No tenemos los recursos, no tenemos esa posibilidad. Entonces al especialista para el primer bloque me dan 15 instituciones, para el segundo bloque otras 15 y para la tercera otras 15. De tal manera que en el año he visitado 45 instituciones en diferentes momentos de las semanas de gestión, ¿no? Podría ser. Eso va a depender mucho de los recursos con que cuente la UGEL. Pero aquí les dejamos también este documento súper sencillo, ¿no? Que les podría servir a ustedes para organizarse, para realizar estas visitas, ¿no? De monitoreo inopinado a las instituciones educativas. También le estamos proponiendo una ficha de monitoreo. Sea, estamos, que este instrumento, que es una propuesta de trabajo, se convierta en un elemento. A ver, ¿qué tengo yo como especialista? Me han asignado 15 instituciones educativas, ya tengo la hoja de ruta, lo estamos compartiendo. Previo a eso, tengo mi cronograma de las instituciones a las cuales me han asignado y llego con mi ficha de monitoreo para este primer bloque, que aquí está. Igual tiene sus datos generales, los datos del especialista, ¿no? El que va a visitar la institución educativa y los datos del directivo monitoreado. Y tenemos 13 ítems, ¿no? Entonces, el ideal sería que realicen em, este monitoreo de las instituciones educativas en estos 2 semanas de marzo. Eso sería el ideal, ¿no? El escenario ideal. Y podríamos ir viendo, por ejemplo, dice, ¿no? Llegamos a la institución educativa. A ver, vamos al primer ítem. Dice, cuenta con la planificación de actividades para el primer bloque de semanas de gestión. Entonces el director me muestra el documento y todavía me da la evidencia que lo ha comunicado a través de una hoja de ruta a la UGEL, que también lo ha comunicado mediante un correo a todos sus colegas. Entonces yo pongo realizado. De repente el director, o sea, lo tiene, pero no ha difundido ni lo ha comunicado a la UGEL. Podríamos poner, pues, iniciado, ¿no? O que no tenga nada, no iniciado. O sea, no tiene absolutamente nada en institución educativa. Otro ítem es conforma los comités de gestión escolar. Ahí, haciendo referencia, ¿no? Los comités de gestión escolar se tienen que terminar de conformar en este primer bloque, ¿no? En estas 2 primeras semanas de marzo. Podría ser que ya lo haya realizado o puede que no, pero si yo lo visito en el día 1, de repente está planificado para el día 3, pues evidentemente no lo he hecho, ¿no? Pero sí lo tiene ahí dentro de su planificación. Entonces, en la recomendación, ¿no? Habría que poner eso. Si este director lo visito en el último día, ¿no? De la semana de gestión, en el día 9, porque tenemos 9 días útiles para la semana de gestión en este primer bloque, dice, aprueba mediante resolución directoral o la que haga estuviese la conformación de los comités de aula con sus respectivas actualizaciones de integrantes. Entonces mi evidencia va a ser la resolución directoral. Entonces nos hemos tomado el trabajo de señalar ítems, evidencias posibles, porque podrían haber otras, ¿no?
que podrían encontrar en la institución educativa y también, ¿no?, en qué situación de realizado, iniciado o no iniciado. Y estoy dando las razones por las cuales no podría estar, recién estaría iniciado o no iniciado. Entonces, eso es un poco para irnos dando cuenta de cómo la institución educativa está implementando las semanas de gestión. Pero aprovechando este primer bloque, dirán ustedes, pero ¿cómo que exclusivamente vamos a ir a monitorear sobre semanas de gestión si tenemos otras cosas que hacer? Y es cierto, con el buen inicio del año escolar hay otras acciones que ustedes realizan. Por ejemplo, a veces van a ver el tema de matrícula, el tema de infraestructura, de condiciones, una serie de cosas por las cuales van a la institución educativa. Entonces le pedimos, estimados especialistas, cada vez que lleguen a una institución educativa, lleven esta ficha de monitoreo para que también, de paso, recojan la información, porque es una ficha de monitoreo, no es, ¿no?, de observación, ¿no? No es de recojo, sino es más como un checklist para darnos un panorama, ¿no? Y sobre ello tomar algunas decisiones ya como mujer. Entonces, esto es lo que estamos compartiendo con ustedes, un compromiso del directivo, compromiso del especialista, que siempre, ¿no? ¿Qué pasaría con el directivo? Pues que no tiene su planificación. Un primer compromiso es pues que lo elabore y lo remita a la mujer. ¿Cuáles pueden ser los compromisos del especialista? Facilitar todos los elementos, ¿no?, instrumentos, recursos, materiales que tenemos en temas de gestión, ¿no?, y que hemos compartido con ustedes. Tenemos las 4 guías de los instrumentos de gestión. Tenemos el documento de gestión para las instituciones unidocentes, multigrado y programas. Tenemos videos de las asistencias técnicas del año pasado. Tenemos infinidad de documentos que podrían, algunos de ellos, servirle, ¿no?, al directivo que de repente por desconocimiento o falta de comunicación no lo ha tenido presente. Entonces, estimados, eso es un poco viendo cómo facilitar el trabajo, que no sea un motivo de preocupación, y ahora cómo será mi ficha, y ahora cómo planifico, y ahora qué voy a buscar en la institución educativa. Es que estamos proponiendo, como bien dice, propuesta de trabajo, lo que quiere decir que no es una camisa de fuerza. ¿Puedo colocar más ítems? Sí, sí, es un documento flexible que se podría adecuar a la realidad de ustedes, pero lo que sí, mi recomendación es no quiten ninguno de los ítems, que es lo mínimo que podría ocurrir en la institución educativa. ¿Pueden colocar más? Sí, menos no. ¿Y qué acciones deben monitorearse en este primer bloque de semanas de gestión? Con lo anterior hemos visto acciones, pero hay algunas actividades que la institución educativa, ¿no?, organiza, ¿no? Y estas están relacionadas a las actividades que tienen que ver con la organización de la comunidad educativa. Y acá hay 2 puntos importantes que tenemos que ver: la conformación y actualización del CONEI y la conformación y actualización de los comités de gestión escolar. ¿Qué pasa con el tema de CONEI? Que resulta que estamos en marzo y hay instituciones educativas que no lo han podido conformar porque no tienen la PAFA. Acuérdense que el representante del CONEI sale, ¿no?, de esa organización de la PAFA, un representante de ellos pasa a formar parte del CONEI. No realizó la convocatoria dentro de los plazos establecidos porque pudo haber ocurrido un sinfín de hechos en la institución educativa que, bueno, no vamos a mencionar porque cada una puede pasar situaciones, ¿no?, que escapan a la responsabilidad del director de repente, o ha sido un descuido del propio equipo directivo, no lo sabemos. Una institución que es afectada por fenómenos naturales que también impidió esa acción. O podría ser que tenían conformado el CONEI y justo el padre de familia que es representante, el 2023 tomó la decisión de trasladar a su hijo de la institución educativa y por ende el CONEI, ¿qué pasa? Se queda sin un integrante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es, ¿no?, actualizar a los integrantes. O podría ocurrir, ¿no?, que un docente por temas de salud ha pedido licencia también, ¿no?, un problema de salud. Y entonces también, ¿no?, habría que completar o actualizar este CONEI. Estas son las razones por las cuales, ¿no?, no se conforma o no se ha actualizado el CONEI. Entonces, esa es una primera actividad que debemos de hacer en este bloque de semanas de gestión.
Todos los casos no contemplados o lo que requieran precisión serán resueltos, aclarados en la primera instancia por los directores de la institución educativa y en segunda instancia por los jueces. O sea, dentro de la propia institución educativa se trata, ¿no?, de resolver la situación. Si no se puede, habría que recurrir a la UGEL con el conocimiento de ustedes para tomar algunas decisiones y lograr tener nuestra CONEI de la institución educativa. En todos los casos se debe buscar la solución y asegurar la conformación de todos los comités y el CONEI. Eso es fundamental. En el tema de la conformación de los comités de gestión escolar, ahí también, nuevamente, el año pasado, nos dijimos 1 y 100 veces que solo tenemos 3 comités en la institución educativa y no hay más. Y esos 3 son los comités de gestión escolar. Entonces, estos comités deberían ser conformados las 2 primeras semanas de gestión, ¿no? En este primer bloque, en marzo. De manera excepcional el comité de condiciones operativas. Esta sí, de acuerdo al marco normativo, debería haber sido conformado la quincena del mes de noviembre del año anterior, o sea, el 2022. Si por alguna razón no se pudo hacer, tenemos todavía este espacio de este primer bloque. También, a manera de recordar, ¿no?, que los comités de gestión escolar no elaboran un plan de trabajo, sino que sus funciones se convierten en actividades y estas van ¿dónde? En el PAD. Luego también que una vez que ya tengo conformados los comités de gestión escolar, ¿no?, el director remite a la UGEL la resolución directoral de conformación de los comités de gestión escolar y tienen plazo hasta el mes de abril. ¿Por qué hasta el mes de abril? Porque aquí tenemos que tener cuidado, sobre todo con las instituciones unidocente, multigrado y programa, que a veces tienen dificultades para el solo hecho de asumir, de ser docente, que asume el rol del director, el tema de contratación, el tema de distancia, etcétera, hace que a veces, ¿no?, estos plazos de semanas de gestión a veces ni se lleven en la institución educativa. Sabemos que nuestra ubicación de instituciones, sobre todo en las zonas rurales, es dispersa. De ahí, ¿no?, que hacemos que este plazo, el plazo máximo, esté en abril. Eso no tendría que suceder con un colegio polidocente urbano, ¿no? No habría manera de justificación para ello, porque hay cercanía, se puede hacer de forma digital, hay tema de conectividad. Entonces, esto es de manera excepcional también pensando en estas instituciones educativas más distantes. Las actividades programadas por los comités de gestión escolar, de acuerdo con sus funciones, deben registrarse en el PAD. Los comités de gestión escolar son los órganos que conforman la institución educativa y tienen como responsabilidad ejecutar las prácticas propuestas en los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta para el tema de actualizar, ¿no?, el CONEI y los comités de gestión escolar. También, con las actividades enfocadas en la organización de la comunidad educativa, tenemos que dar a conocer las actividades planificadas para el año lectivo con el CONEI y con los comités de gestión escolar. Ello quiere decir actividades relacionadas con los 3 bloques de semanas de gestión, la elaboración, actualización, implementación, de ser el caso, de los instrumentos de gestión, actividades relacionadas a las funciones de los comités de gestión escolar, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer durante todo el año como institución educativa. ¿Dónde están esas actividades? En el PAD, ¿no? De manera muy organizada, ¿no? Voy a poner cómo implemento compromisos de gestión, mis actividades. ¿Cuáles son las actividades de cada uno de los comités de manera ordenada, ¿no? De condiciones operativas, de gestión pedagógica, la de gestión del bienestar, ¿no? Con sus propias actividades, todas van en el PAD. También la organización de los equipos responsables por comités para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión o del documento de gestión, que en este caso corresponde a las instituciones unidocente, multigrado y programas, que ellos no elaboran 4 instrumentos de gestión, sino elaboran un solo documento, denominado documento de gestión, para el presente año.
Entonces, por ahí vamos viendo primero que los comités de gestión escolar tienen autonomía para definir roles y responsabilidades. Recordemos que los comités de gestión escolar en promedio tienen entre 8, 9, 10, va a depender mucho de las características de la institución educativa integrantes. Entonces, estos integrantes, ¿no?, se organizan y asumen roles y responsabilidades. Porque, por ejemplo, el Comité de Condiciones Operativas tiene 15 funciones, no es que los 10 integrantes van a implementar las actividades de las 15 funciones, sino se tiene que organizar, ¿no?, de acuerdo al rol, al tipo de responsabilidad que yo tengo, que asumimos, ¿no? Y eso es una organización interna. Cada comité de gestión escolar elige de acuerdo a su nivel de atención, o sea, pues que el colegio atiende inicial, primaria, secundario, o sea, una polidocente completo, a representantes para trabajar en forma conjunta en la elaboración o utilización del instrumento de gestión o el documento de gestión que se hacía referencia. Entonces, supongamos que es un colegio que tiene 30 docentes y atiende el nivel inicial y primario. Entonces, tengo mis 3 comités de gestión escolar. Si elegimos un representante de cada comité, tengo 3, ¿no? Y esos representantes se encargan de trabajar en forma conjunta la actualización, la elaboración del instituto, pero que no lo hacen solo. No, ellos lideran y evidentemente van a salir una serie de actividades en las cuales se va a involucrar, ¿no? Que ese es otro proceso. Pero ¿qué sucede cuando la institución educativa tiene, pues, ¿no?, 60, 70, ¿no? Son colegios grandes. Podría elegir, pues, por lo menos 2, 3, ¿no?, integrantes, y luego nuevamente ese grupo de representantes realiza la función. Esto va a depender mucho de las características de la institución educativa. Pero ¿qué pasa en una institución unidocente, multigrado o programa? Son colegios que tienen uno, cuando es un unidocente, o es un multigrado incompleto, que puede tener 2, 3 y a lo más 5, ¿no?, integrantes. Entonces ahí sí definitivamente pues tienen que asumir la responsabilidad. Pero ¿qué pasa en el unidocente multigrado? Va a ser 4 instrumentos de gestión y hemos dicho que no. Solo elaboran un documento denominado documento de gestión. Y entonces, dice, eligen a él o los representantes de cada comité de gestión escolar tomando en cuenta sus cualidades profesionales para el rol que va a asumir. Sí, todos los profesionales, pues somos profesionales, somos docentes, pero también los comités de gestión escolar están integrados, por representantes de estudiantes, de padres de familia, la PAFA y directivos. Entonces hay que ver qué rol van a asumir. Bueno, digo, para eso tienen autonomía. Y finalmente, en este tema de organizar estos equipos responsables, hay que revisar las guías para la elaboración de los instrumentos de gestión. Les acabo de mencionar que ya tenemos las 3 guías. Una primera guía que está relacionada a la elaboración del PayPad, que en este momento está siendo actualizada, por eso no está publicada en el portal de directivos, que probablemente la próxima semana ya esté actualizada. Vamos a compartir, ¿no?, mediante comunicado con ustedes, porque este documento salió pues antes, en 2017, en su última versión, el 18. Entonces, mientras en esos años ha sufrido algunos cambios en el tema de organización de semanas lectivas, semanas de gestión, comités de gestión escolar, se han ajustado algunos compromisos de gestión. Entonces, se ha visto por conveniente actualizar. Entonces, esa es una primera guía. Tenemos la segunda guía, que es el reglamento interno. Tenemos la tercera guía, que es la nueva, que recientemente ha sido publicada, que es para la elaboración del PCI, ¿no? Entonces, necesitamos que este equipo revise esta guía, porque le va a orientar el trabajo de elaboración o actualización, va a depender de la situación de la institución educativa. Y lo mismo para los docentes que asumen el rol de director, ¿no? Y en el caso de los polidocentes incompletos, con, acompañados de 1, 2 o 3 de los miembros, de acuerdo como tenga la institución educativa, revisar la guía del documento de gestión, que también ya está publicada. Entonces tenemos todos los recursos, lo que necesitamos es comenzar a buscar la información y seguir las orientaciones que son vitales y que están en las guías, acompañado también de formatos. Aquí un poco lo que hemos tratado, ¿no?, así como hemos insistido el año pasado
bastante en el tema de las funciones de los comités de gestión escolar, también recordar que cada comité está vinculado a una práctica de gestión escolar que el año pasado mucho lo mencionamos. El Comité de Gestión de Condiciones Operativas está vinculado al compromiso de gestión escolar 3, ¿ya? Y incluye algunas acciones que ahorita vamos a detallar, pero que conste que lo que yo está viendo y vamos a hablar son ejemplos de acciones, ¿no? Que sirven para implementar estas prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar. No es un listado, no de cosas que yo tengo que hacer, sino son ejemplos de acciones que sirven para implementar. Pueden haber más, como por ejemplo el tema de matrícula, la asistencia de estudiantes y del personal de la institución educativa, los riesgos cotidianos de emergencias y desastres, el mantenimiento del local, el funcionamiento adecuado del kiosco, cafetería y comedor en caso de hubiera en la institución educativa, las intervenciones de acondicionamiento, inventario, distribución de materiales y recursos educativos de acuerdo a la realidad de la institución educativa, el acceso a la comunicación de lenguas originarias, señas u otras, y esto justamente responde a la ruralidad, ¿no? Si la lengua originaria es distinta pues al español, evidentemente tratemos de que haya oportunidad de que nos comuniquemos, ¿no? De forma gráfica, simbólica, ¿no? Y que sea de acceso, que sea es un acceso a la comunicación en los miembros de la comunidad educativa, la provisión de apoyos educativos en un marco de atención a la diversidad. Concentra las funciones y competencias ligadas al desarrollo de capacidades para la gestión de riesgo, uso de dispositivos de seguridad, señaléticas, extintores, botines, entre otros. Claro, porque las instituciones educativas evidentemente tiene pues estas rutas de escape, las zonas de seguridad, dentro del lado están las señaléticas también ubicando, ¿no? Cuáles son las zonas seguras, el que tengan sus botiquines, la institución en la posibilidad de que tenga instructores, etcétera, ¿no? Entonces son actividades, ¿no? Que están implementando cuando se desarrolla todo este tipo de actividades, este tipo de acciones, estamos implementando prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar 3. Asimismo, la logística, gestión financiera, contratación, mantenimiento del local, de los materiales, inventariado, entre otros. Y eso también va a depender de las características, ¿no? Gestión financiera, cuando tengo recursos financieros, siempre y cuando la institución lo tenga. Una institución educativa, unidocente, multigrado, programa, evidentemente no tiene este tipo de recursos. Evidentemente no tiene, pues, que implementar ese tipo de actividad. Pero sí el tema de mantenimiento, de materiales, inventariar lo que llega, ¿no? O también aquello que dejamos de usar. En el caso que la institución educativa cuente con personal administrativo, las responsabilidades asumidas por este comité deben de ser desarrolladas con el soporte de este personal. Principalmente, como se darán cuenta ustedes, necesitamos en cada una de estas ejemplos de acciones el apoyo de personal administrativo siempre y cuando la institución tenga este personal. Igualmente, para el Comité de Gestión Pedagógica tenemos también algunos ejemplos de las acciones, ¿no? Con las cuales se implementan las prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar número 4. El promover el aprendizaje, el desarrollo profesional, promover las prácticas orientadas al diseño, implementación y organización de los procesos de enseñanza, aprendizaje, a través, ¿no? De repente del trabajo colegiado, funciones y competencias ligadas a la organización de espacios de interaprendizaje profesional y trabajo colegiado. Evidentemente ahí está el monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, el desarrollo profesional docente, o sea, cómo, ¿no? El director realiza sus acciones de monitoreo, de acompañamiento a la práctica docente, luego también, ¿no? Las posibilidades de hacer talleres, de implementar acciones para que el el profesional docente pues fortalezca sus capacidades. El tema de la planificación y adaptación curricular, ya que no se trabaja directamente en lo que está en el currículo nacional, sino que tenemos que diversificar, pero no solamente llegamos al tema de diversificar, sino también al punto de que el docente que brinda el servicio educativo tiene que hacer adaptación curricular de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Y siempre vamos a tener esos estudiantes con riesgo académico, también estudiantes, ¿no? Con necesidades educativas especiales porque la matrícula permite que por lo menos podemos tener hasta 2 estudiantes con estas características.
La evaluación de los aprendizajes, ¿no? El monitoreo del progreso de los estudiantes a lo largo del año. El tema de evaluación de aprendizaje permanente, ¿no? Integral, ¿no? Como institución educativa estamos trabajando este tema a través de el trabajo colegiado, a través del acompañamiento, a través de talleres, o sea, cómo estamos, ¿no? Este, haciendo, implementando acciones que están vinculadas directamente a las prácticas, ¿no? Del compromiso de gestión escolar número 4 y finalmente la programación del año lectivo efectivo, diría yo, ¿no? Es un año lectivo donde programamos nuestras actividades y que éstas se ejecuten, ¿no? En fin, la complejidad de estas prácticas amerita detenerse a reflexionar con él, con la o el directivo sobre lo que viene planificando, ¿no? Para todo esto, ¿no? O sea, tiene que ser, es complicado, es difícil, no es fácil, porque fácil es cuando leen una lámina, lo difícil es comienza cuando, de acuerdo a la realidad de la institución educativa, lo comenzamos a implementar. Por eso es importante que, ¿no? El equipo directivo, junto con este comité de gestión pedagógica, tengan claro, ¿no? Aparte de las funciones, cómo una función de ellos es la práctica de estas compromisos de gestión escolar y cómo planificamos estas acciones a lo largo del año. Igual va a ocurrir para el Comité de Gestión del Bienestar, que tiene por función, ¿no? Es las prácticas vinculadas al compromiso, y aquí también hay, a manera de ejemplo, algunas acciones que podrían planificar, como por ejemplo la generación de acciones y espacios para el acompañamiento socioactivo y conectivo, ¿no? Aquí vienen las acciones de prevención, de actividades, ¿no? Me imagino yo hacer un paseo de pancartas, un concurso de murales, de dibujos, teatro, canto, ¿no? Hay una serie de actividades que podríamos, ¿no? Ir viendo cómo de alguna manera que involucre aquí al estudiante y a la familia, ir trabajando esta generación de acciones y espacios para ver el tema socioafectivo y cognitivo. Como les digo, que lo estamos viendo desde el propio Ministerio de Educación, es un tema que nos preocupa, no es un tema que corresponde a la Dirección de Gestión Escolar, pero sí lo mencionamos porque está muy relacionado a este Comité de Gestión del Bienestar con el tema de tutoría y el área de convivencia. Entonces, por ello sí es importante sacarlo a la luz. En el tema de gestión de la convivencia, ¿no? La participación democrática del personal de la institución y de los estudiantes en decisiones clave. Como les digo, no debemos de poner muros, ¿no? Y muy por el contrario es involucrarnos todos porque una buena convivencia escolar genera esa situación que también es una condición para logros de aprendizaje. Nunca hay que olvidar que todo lo que se hace desde las diferentes instancias, ¿no? Y en esta ya llegando al punto más, llegar a quién servimos, ¿no? A nuestro usuario final, que es el estudiante, es que todas las acciones que realizamos es buscar generar condiciones para que busquemos mejora de logros de aprendizaje, ¿no? Y de ahí es importante que también el involucrado, nuestro usuario final, que es el estudiante, se involucre en estas, ¿no? Eh, Participación en todo lo que tenga que ver con la gestión de la convivencia. Igualmente, hablábamos de las familias, ¿no? Que es tan importante. Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver en la elaboración de los instrumentos de gestión? Yo digo que mucho. Es bueno saber que saben, que es un poquito, parece un trabalengua, qué saben, qué opinan y cuál es su propia experiencia. Los padres de familia también alguna vez fueron estudiantes, están dentro de una comunidad, participan dentro de la institución educativa porque son, pues, ¿no? Parte de ella. Y es importante, ¿saben cuándo? Cuando elaboramos el diagnóstico, porque el diagnóstico involucra a toda la comunidad y los involucra a ellos. También en la disciplina con enfoque de derecho, que es un tema más de tratado en convivencia, hay una serie de documentos y marcos normativos que hay que tomar en cuenta e ir implementando, ¿no? Como acciones en la institución educativa, la promoción de una cultura inclusiva que valora la diversidad, ¿no? Tenemos tantos problemas en la institución educativa a lo largo de los años y mucha incidencia, según nuestros compañeros de la estrategia de convivencia en el tema del bullying, ¿no? De este bullying que ya se ha convertido también en algo utilizado por los medios digitales, que ya es otro tipo, ¿no? De situaciones a las cuales tenemos que estar alertas, ¿no? Y ver que vamos
qué vamos haciendo para evitar pues todas estas situaciones que nos ayuden y den estabilidad, ¿no?, al estudiante. La gestión de competencias ligadas a la gestión de espacios de participación, como digo, que buscar nuestras jornadas con familias, jornadas de padre con hijos, jornadas con los docentes, jornadas con la comunidad educativa, jornadas en que invitemos a miembros de la comunidad educativa que están fuera, ¿no?, al sabio, al, como se llama, representante de la policía, al representante del área de salud, por mencionar algunos, ¿no? Buscar esos espacios de participación que nos involucren, ¿no? También a la elaboración participativa y difusión de las normas de convivencia, que lo hemos repetido infinidad de veces, ¿no? Que la norma de convivencia, lo que se busca con ella, cuando se elabora de forma participativa y todos lo conocen, genera un cambio de actitud visible en la institución educativa. Cuando esta es elaborada por un grupo de personas, no genera absolutamente ningún cambio. Por más que estén nuestras normas de convivencia, por más que lo tengamos publicado, por más que el estudiante lo tenga en sus cuadernos, de verdad, simplemente se queda como letra muerta. Pero cuando esta cobra vida, cuando se generan actividades, cuando desde eh, digamos, la elaboración se ha hecho de forma participativa, tomando referencia a todos los integrantes, podemos ir generando cambios en la institución educativa. Y también otra de las acciones es la gestión de actividades para la prevención de la violencia escolar. Qué bueno sería que las instituciones educativas por lo menos una vez al mes tuvieran alguna actividad de prevención de la violencia escolar. Durante todo el año los estudiantes tuvieran una serie de actividades, ¿no?, en las cuales se comprometen todos, ¿no?, y se implementa a través de este Comité de Gestión del Bienestar, pero que involucra a todos. La atención oportuna a casos de violencia, restitución de la convivencia y resolución de conflictos. No tenemos a esta estrategia de CICB, ¿no? Deberíamos tener que todas las instituciones educativas donde se presenta algún caso de violencia esté registrado y no esté en pendiente, que no esté en proceso, ¿no? Y tratar de cerrar los casos también dentro del periodo que corresponde, que a veces eso no ocurre. Y la gestión de una red institucional de protección junto con otras instituciones. Involucramos aquí a la DEMUN, a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía de Prevención del Delito y cualquier otra autoridad o ente que nos pueda ayudar como institución para garantizar la protección de los menores. Entonces, las acciones vinculadas al bienestar deben de involucrar a toda la comunidad educativa para el bienestar de los adultos de la comunidad educativa impactada en el bienestar de los estudiantes. Entonces, esos son también algunas de estas acciones que hemos querido esta mañana compartir en relación a estos 3 comités de gestión escolar. También hay actividades que están relacionadas, ¿no?, a los instrumentos de gestión. Ahí tenemos a nuestros 4 instrumentos de gestión y qué es lo que deberíamos de hacer, ¿no?, en este primer bloque con los representantes de los comités. Ya he dicho cómo se deben de organizar, elegir 1 o 2 de ellos para trabajar. Algunos de estos instrumentos, todos de estos instrumentos, mucho va a depender de en qué situación se encuentren. Entonces, es importante, por ejemplo, en el PI, revisar y actualizar el diagnóstico institucional, principalmente viendo los resultados de aprendizaje y el cumplimiento del PAT. ¿Por qué miramos el PAT? Porque el PAT tiene las actividades, ¿no?, que están organizadas en las metas anualizadas. Si yo no cumplo las metas anualizadas a través de actividades, evidentemente no estoy cumpliendo con una parte de mi objetivo institucional. Y ahí es importante analizar cómo se ha cumplido el PAT. Actualizar los objetivos y metas institucionales. A pesar que tenemos nuestros objetivos, ¿no?, supongamos que nuestro PI fue elaborado en el 2019, pero la coyuntura de salud, ¿no?, de pandemia, hizo que cambien, ¿no?, estos objetivos. Los resultados de aprendizaje también han hecho que cambie. Entonces, podemos actualizar y revisar nuestros objetivos, sí, nuestras metas institucionales también, ¿no?, en el tema del proyecto educativo institucional. Lo mismo va a pasar con el reglamento interno, ¿no? Hay que revisar o actualizar la organización de la institución educativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el reglamento interno deberían ir
quiénes son los integrantes de los comités de gestión escolar y cuáles son sus funciones, por ejemplo. Y si eso se cambia de año a año, hay que actualizarlo. Responsabilidades de los actores, y acabo de mencionar algunos, las normas de convivencia, las medidas correctivas, mientras que en el proyecto curricular institucional es la actualización en base a los resultados de aprendizaje. Evidentemente, nuestro PCI diversificado luego se concreta a través de la programación curricular, a través de la programación de corto plazo, llegamos finalmente a estas actividades, ¿no? En las sesiones de aprendizaje han dado resultado, no han dado resultado. Necesitamos planificar más actividades, menos actividades, entonces es un momento de hacer esa revisión. Lo mismo las orientaciones para la evaluación formativa, ¿no? Entonces también el sistema de evaluación institucional ha respondido, tenemos que reajustar, ¿no? Eso también es otro tema que se trabaja en el proyecto curricular institucional. Lo mismo pasa por el plan anual de trabajo, ¿no? Formular las actividades del año escolar según los objetivos y metas institucionales. Si yo no actualizo mi PI, evidentemente mis objetivos y metas institucionales van a seguir siendo las de las anteriores, ¿no? Si no hay ningún reajuste podría, pues, ¿no? Si no, un requisito va a ser primero la actualización del PI. Planificar actividades tomando en cuenta los compromisos de gestión escolar, que yo ya acabo de mencionar cuáles son las acciones o actividades que podrían hacer para implementar estas 3 compromisos de gestión escolar. Planificar actividades relacionadas a las funciones de los comités de gestión escolar. Acuérdense que tienen, el comité de gestiones operativas tiene 15, el comité de gestión pedagógica tiene 7 y la de gestión del bienestar tiene 9. Esas funciones, ¿no?, se transforman, se ejecutan a través de actividades y esas tienen que estar en el PAC. Y finalmente, planificar las actividades regulares de la institución educativa, como son el tema, por mencionar algunas, el de matrícula, la entrega de información de los estudiantes, las vacaciones, una serie de acciones que siempre la institución educativa tiene y que también debe estar considerada en el PAC. Y con el tema propiamente que está relacionado a las instituciones educativas unidocente, multigrado y programa, que es el denominado documento de gestión, documento único, el único que elabora nada más, tenemos que hacer una revisión, ¿no?, de elaboración de la identidad, diagnóstico, normas de convivencia, el plan de estudios sobre los lineamientos pedagógicos, la programación de actividades y la calendarización. Aquí surge algo que mayormente, conociendo la realidad de nuestro sector, estas instituciones educativas cada año a veces cambian del responsable, ¿no?, o el docente que asume el rol de director. Si nuestro director llega el 1 de marzo, no le vamos a pedir que este documento esté el 1 de marzo, evidentemente él recién está asumiendo, ¿no?, este rol, le debemos de dar un espacio para que pueda elaborar, de tal manera que quizás a fines de marzo ya lo tenga concluido y pueda, ¿no?, ya ser trabajado, implementado a partir de esa fecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos a los directores de las instituciones educativas, estimados especialistas. Hay una gran diferencia en los polidocentes completos que con estas instituciones educativas unidocentes, multigrado y programas que no pertenecen a una red. Ahí también quiero hacer una aclaración, porque aquellas instituciones con estas características unidocente, multigrado, que pertenecen a una red, ellos sí elaboran los 4 instrumentos de gestión. ¿Para quiénes son estas? Solo para aquellas instituciones que funcionan como tal, como unidad. ¿Qué temas, no? Aquí ya las actividades enfocadas con las familias. Ya hemos visto en relación a los compromisos de gestión escolar, con relación a los instrumentos de gestión, con relación a la actualización, ¿no?, y conformación del CONEI y también los comités de gestión escolar. Ahora vamos a ver cómo realizamos, ¿no?, actividades con las familias. Entonces es importante involucrarse, ¿no?, en temas como logros de aprendizaje alcanzado, fortalezas y problemáticas asociadas. O sea, no basta decir, o sea, no basta entregar, mejor dicho, en el 2022 la libreta, el informe del estudiante y cómo quedó, sino como institución, cómo quedamos. Pero en base a esos resultados,
cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las problemáticas que presentan, ¿no? Para irla mejorando, tenemos que involucrar a la familia. Las metas institucionales del año y el balance de la implementación del PAC parcial y final. Parcial en el segundo bloque, que estamos hablando de entre fines de julio, primera semana de agosto, y la final en diciembre. O sea, buscar un espacio para comunicar. Luego el plan de estudios y evaluación de aprendizaje es importante. Vuelvo a decir, no hay mejor manera de involucrar al padre de familia cuando sabe qué es lo que se va a trabajar. Yo recuerdo mucho desde mi experiencia, quien le habla es profesora, trabajé 17 años también en una institución educativa privada. Y una de las cosas que al principio no le encontraba el sentido, pero luego de aplicar lo entendí, es que como docente de primaria, cada mes le entregaba, ¿no? ¿Qué son las actividades que iba a desarrollar en las diferentes áreas con su niño? Y de tal manera que esas hojas de acuerdo al área lo tenían cada niño en su cuaderno. Entonces, el estudiante y el padre de familia sabía, bueno, en el mes de abril voy a desarrollar 5 contenidos con tales y tales actividades. ¿Por qué sí se puede hacer eso? Porque la planificación que hace el docente va desde el PCI, la programación anual, y luego la de corto plazo, ¿no? Que son las unidades de aprendizaje, y se sabe lo que se va a desarrollar con antelación en un mes mínimamente. Entonces, yo no digo que hacerlo hasta donde yo menciono como ejemplo y desde mi experiencia, pero sí es importante que el padre de familia sepa, ¿no? ¿Qué está haciendo su hijo en el colegio? A veces no lo sabe, no sabe ni siquiera por qué tienen esos resultados a veces. Y el tema va porque nosotros como institución educativa no los involucramos. Otra de las cosas que también es importante en el tema de normas de convivencia, el tema de las normas de convivencia involucra a toda la comunidad educativa, pero a veces el tema de convivencia se empieza un poco a generar como una situación problemática por la propia actitud que tiene de indiferencia del padre de familia, el que no se involucre o que genere problemas dentro de la institución educativa, cuando es permisible un director, cuando el padre de familia deambula, está todos los días en la institución educativa, genera comentarios, enfrentamientos, y se convierte, lejos de ser un punto de apoyo, en una situación que genera una situación problemática. Entonces todo ello, ¿no? Pues hay que involucrarlos en los temas de normas de convivencia. Y hablando del reglamento interno, hay un capítulo que habla de cómo es la atención a las familias, de tal manera que debe haber un horario establecido de atención, una organización y un rol de atención de tutores, docentes de áreas, el personal administrativo, el equipo directivo, para de tal manera, ¿no? Todos sepamos cómo nos conducimos en la institución educativa y no el hecho de decir abran las puertas a las familias, no quiere decir que no le pongamos algunas reglas mínimas para cumplir y sobre todo que esto nos sirva primero para involucrarlos en las acciones que realizamos y segundo, tener una buena comunicación, como justamente dice, ¿no? Canales de comunicación y trabajo con familias, ¿no? ¿Dónde está? En el reglamento interno. Luego también temas que se deben de abordar con ellos son las necesidades de la institución y las propuestas de participación de las familias durante el año escolar. O sea, yo no puedo, como directora, me pongo en el rol de director de institución educativa, pues producto de las lluvias se me han deteriorado las calaminas, ¿no? O el techo, de material noble, empezó a filtrar el agua. Entonces justo se presenta esa situación y recién llamo al padre de familia. Si yo sé que es algo que ocurre todos los años, mis acciones de prevención también tienen que ir por ese lado. Y entonces, no, ya me reúno en marzo, no espero que ocurra el hecho, me anticipo y me organizo de acuerdo a nuestras posibilidades. De repente tengo mantenimiento preventivo, de repente hay que hacer alguna otra tipo de alianza estratégica, pero de tal manera que no esperar que ocurra un hecho para recién solicitarlo, ¿no? Y es donde el padre se molesta, dice, me toman en cuenta cuando me necesitan, y no debería de ser así. Y finalmente, ¿no? La rendición de cuentas sobre el uso de recursos financieros a cargo de la institución educativa, si los tiene, ¿no? Si los tiene, a cargo de cada responsable según su fuente, recursos propios, si pedimos que los integrantes de este comité brinden, ¿no? Perdón, los responsables de estos recursos brinden sus rendición de cuentas, lo mismo debería ser la PAF. O sea, nos tenemos que involucrar para que no haya este tipo de apafas que nunca comunican, ¿no? De sus ingresos y egresos, o lo hacen al final de su cargo.
y terminan en grandes pleitos, se convierten en expedientes luego para ustedes, estimados especialistas, ¿no? Las transferencias del sector, que son los, el mantenimiento preventivo, que pueden ser 1, 2 o hasta 3 en el año, ¿no? Cómo se ha realizado este proceso de forma transparente, para que luego eso no genere pues situaciones de problemas que se transforman en problemas dentro de la institución educativa y finalmente las donaciones, ¿no? Que pueda recibir la institución educativa de forma transparente, fueran estos recursos, muebles, algún tema que pueda ser visible, ¿no? El tecnológico, la fabricación de un mueble, etcétera, no se me ocurre qué tipo, o puede también ser de dinero, ¿no? Y entonces es bueno que en aras de la transparencia las familias se enteren, ¿no? Qué tipo de donación se ha recibido y cómo se está haciendo, ¿no? Entra al inventario de la institución educativa, si ha sido una cuestión de dinero, en qué se va a emplear. Entonces, lo que la institución educativa debe asegurar la participación y la rendición de cuentas a la comunidad educativa, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Algo que quisiéramos, ¿no? Que las familias estén involucradas totalmente junto con sus hijos en las actividades de la institución educativa. Con eso estoy dando por terminada esta jornada de trabajo. Tiene mis datos, tiene mi correo. Ustedes saben siempre que yo estoy muy atenta a responder las inquietudes que tengan sobre temas de gestión. Esta presentación va a ser compartida una vez que ustedes concluyan con terminar de registrarse y completar la encuesta de satisfacción. Como siempre es un gusto y bueno, aquí termina mi participación. Muchas gracias, Liz. Bueno, vamos a ahora pasar a una pequeña pausa para que Liz pueda revisar las consultas que se han realizado y pueda atenderlas. Serán un par de minutos. Aprovecho nuevamente para recordarles que puedan ingresar el enlace para que registren su asistencia y también en breve se estará pues, poniendo en el chat el enlace para la encuesta de satisfacción y una vez llena esa encuesta van a poder acceder a la presentación, al PPT del día de hoy. Esperemos unos minutos para volver a encontrarnos y que Liz pueda atender las consultas que han sido formuladas en el chat. Vamos a iniciar con la atención de las consultas que se formularon. Doy el pase a Liz para que pueda resolverlas. Nuevamente les voy a recordar llenar su asistencia y la encuesta de satisfacción que se incorporará en el chat para que puedan acceder a la presentación. Liz, adelante. Gracias. Sí, justo estaba revisando algunas preguntas, ¿no? A ver, vuelvo a insistir en este tema. La excepcionalidad, la excepción que hacemos por situaciones de no conectividad o de distancia para llevarse a cabo en las semanas de gestión son para instituciones educativas, universidades multinivel de programa, de ser el caso, no en todas, no es que todas a todas se le va a hacer esa excepción. Eso debe quedar claro, ¿ya? Y también aquí acoto por la dificultad a veces de contratación de este personal que asume el rol del director, del docente que asume el rol del director. Por eso es excepcional. Estamos hablando de una sola persona o en las docentes incompletas, pues de 2, 3 o hasta 5. Luego dice cómo se reporta la asistencia del servicio, entonces con los productos. O sea, no bastaría que se acepte, ¿no? Si ya se aceptó a este unidocente, ¿no? Que está a 5 horas de la UGEL, sabemos que no hay conectividad, se le aceptó que se haga ese servicio remoto en las semanas de gestión. Tendría que mostrar los productos. Si ya emitió su hoja de ruta, tendrían que verificar sus productos, ¿no? Ahora, por otro lado, dice, estamos a la espera de cambios del PayPad. Es cierto, no es que la guía va a cambiar, se van a actualizar algunas informaciones y eso va a ocurrir, como les decía, a más tardar la próxima semana. Estamos en los pasos finales. En el tema de la calendarización, es cierto, nosotros, lo que más bien voy a pedir es que lo retiren. En el portal de directivos teníamos un formatito que se actualizaba la calendarización, pero esto respondía solo hasta el 2021. En realidad está desfasado y nosotros no vamos a ofrecer una nueva versión, estimados. Con respecto
actualizar la resolución 011 que tiene que ver con la elaboración de instrumentos de gestión, no lo podemos actualizar porque están vigentes las normas y eso es de acuerdo a la Ley General de Educación. Esta resolución ministerial responde a ella, por eso no la podemos cambiar. Sin embargo, en el tema de organización del tiempo anual, ahí no es que tampoco necesita actualizarse, sino en estas orientaciones generales que se dan para el retorno o el inicio del año académico que se puede ver el año pasado, ahí ya desaparece la organización del tiempo. Y les había mencionado que nosotros como Dirección de Gestión Escolar, justamente estas precisiones en exclusiva que tienen que ver con semanas de gestión están en proceso de publicación. Y con el tema del documento de gestión, solamente lo hacen las instituciones que trabajan como unidad, no como red. Las redes educativas rurales trabajan los 4 instrumentos de gestión. ¿Quién elabora el documento de gestión? La institución unidocente multigrado programa que trabaja como unidad, o sea que es uno solo, ¿ya? Eso es lo que tiene que tomarse en cuenta. Y si va a haber una asistencia técnica sobre la elaboración de documentos, les menciono, como Dirección de Gestión Escolar, nosotros somos un grupo pequeño, pero a pesar de ello hacemos todos los esfuerzos para atender las necesidades. Tenemos 2 guías nuevas, la del PCI y del documento de gestión. Está planificado para el segundo semestre de este 2023 realizar un curso virtual para la elaboración del documento de gestión que va a estar dirigido justamente a estos docentes que cumplen el rol de director, también para ustedes, queridos especialistas, y lo mismo va a haber otro curso virtual para la elaboración e implementación del PCI. Entonces, con eso creo que estoy concluyendo en responder todas las preguntas que han formulado. Una vez más el agradecimiento por, primero, participar y dar de su tiempo esta mañana, y segundo, confiando en que los materiales y recursos que le estamos facilitando el día de hoy puedan ser de alguna manera llegados, ¿no?, a la institución educativa, que el director también tenga conocimiento de que los elementos que hemos preparado para el tema de monitoreo les sirvan a ustedes. No es una camisa de fuerza. Si hay una variación que ustedes quieran hacer al documento, lo pueden hacer. Es un documento de trabajo, no es una camisa de fuerza. Y lo vuelvo a insistir porque yo tengo una pregunta relacionada a ello, ¿no? Para que se ajuste a la realidad de su jurisdicción. Con esa intención se ha hecho, ¿ya? Entonces, solamente eso, y darles las gracias una vez más por su participación. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias, Liz, por la exposición. El día de hoy agradecemos a todos los participantes. Nuevamente les recordamos que no olviden registrar su asistencia en el enlace que está en el chat de esta plataforma. Asimismo, ya se encuentra el enlace de la encuesta de satisfacción, que luego de, una vez completada esta encuesta, podrán acceder a la presentación, al PPT de la exposición del día de hoy. Agradecemos nuevamente a todos y todas y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.